Amigos de Cuatro Vientos, muy buenos días, tengan todos ustedes. Queremos agradecerles mucho el favor de su atención acá en 4BTV. Lunes 28 de febrero del año 2022, 9 de la mañana con 40 minutos. Muy agradecidos por estar presentes en nuestra plataforma. Muchísimas gracias. Es lunes y bueno, renovamos después de una semanita que nos tomamos de descanso con nuestros queridísimos amigos, colaboradores, analistas políticos de Cuatro Vientos, Armando Duarte, doctor en Estudios de Desarrollo Global, Daniel Solorio, maestro en Derecho Constitucional, ambos acá de Baja California, activistas sociales muy destacados, muy reconocidos. Y bueno, pues muchísimas gracias. Si le gusta el programa, por favor, compártalo y también pues obséquenos un like. Va a ver que nos va a ayudar muchísimo así. Pues Galicia, muy buenos días, bienvenida al programa sobre revocación de mandato que se quedó pendiente la semana pasada. Así es, pues muy buenos días amigos, amigas de Cuatro Vientos y le damos por supuesto la bienvenida a ustedes a este programa y a nuestros queridos colaboradores Armando Duarte y Daniel Solorio. Tenemos pendiente y es lo que vamos a desarrollar hoy, el tema de la revocación de mandato. Usted sabe que entrando el gobierno del presidente López Obrador, pues fue una de las, si no la primera, de las primeras propuestas que hizo. Lo había ofrecido en su campaña, en sus campañas electorales, lo ofreció incluso cuando fue jefe de gobierno y aunque no estaba todavía contemplado en la ley, él hizo una consulta de revocación de mandato siendo jefe de gobierno de la Ciudad de México y ahora ya está en la ley, ya es una obligación constitucional que los ciudadanos decidamos si queremos o no continuar con un presidente en el poder. Si nos sale muy malo, si no queremos que dure los 6 años, podemos, como se dice coloquialmente, como lo repite él, el pueblo pone y el pueblo quita. Esa es la expresión más sencilla de comprender. Tiene la revocación de mandato una serie de elementos de principio constitucional, pero también ya de leyes y de normas para llevarse a cabo. Y el próximo 10 de abril tendrá que realizarse por primera vez en nuestro país esta consulta histórica a los ciudadanos para que nosotros decidamos si queremos que continúe o no López Obrador al frente de la presidencia, pero sobre todo para que se haga ya una práctica que no quede como letra muerta en la Constitución, sino que quede como un ejercicio, un derecho a ejercer y se ejerza en cada sexenio, cuando así lo decidamos los ciudadanos. Ese es el tema, ni más ni menos, así de simple, así de sencillo, para comprender las complejidades, el contenido político profundo que tiene y también su interpretación jurídica. Están con nosotros Daniel Solorio Ramírez y Armando Duarte. Y vamos a empezar por Daniel Solorio porque él fue además el que propuso el tema desde hace 15 días. Adelante, Daniel. Bienvenido. Bueno, pues muy buenos días al público de Cuatro Vientos. Olga, Javier, Armando, buenos díos. Buenos días. Saludarles y un gusto dedicarle unos minutos al público de Cuatro Vientos para decirle, para recordarle, para insistirle en que el próximo 10 de abril, falta un mes, 40 días, habrá por vez primera en este país un ejercicio de revocación de mandato. Ese es el nombre establecido en la Constitución, se llama revocación de mandato, porque es una institución establecida en la Constitución para que la gente sepa que así como dice el presidente López Obrador, así como el pueblo pone, el pueblo quita. Que si un gobernante ya fue electo para 6 años, no necesariamente se quedará ahí los 6 años. Que cuando los gobernantes toman el cargo de elección popular que les fue confiado por mayoría de electores,
no pueden estar seguros de que se quedarán ahí todo el periodo para el que fueron electos. Hoy por la mañana escuché la videocolumna de Violeta Vázquez Rojas, donde ella planteaba una pregunta: ¿cómo se habrían comportado, cómo habrían sido los gobiernos de Fox y de Calderón y de Peña Nieto si ya hubiera existido en sus periodos la posibilidad de que el pueblo que los eligió los pudiera revocar a la mitad del sexenio? ¿Cómo habrían sido? ¿Cómo influye en el ánimo del gobernante y del equipo que le acompaña el hecho de tener conciencia de que la gente puede pedir su revocación a la mitad del periodo para el que fueron electos, y que entonces pueden ser despachados a la calle si no hacen la tarea para la que se comprometieron, si no tienen la capacidad para la que se comprometieron, si resultan un fraude? Quisiera yo insistir en este momento, recordar en este momento una columna periodística que le leí pues a la mitad del sexenio de Fox. Estamos hablando del año 2003, a fines de 2003, cuando Vicente Fox estaba a la mitad de su periodo y en una crisis tremenda en que ya su credibilidad política se había ido a pique. Había cometido tantos errores, había incumplido tantas promesas, había ya tanto enojo popular, no solo en las capas bajas de la población, sino inclusive en las capas altas, que seguramente habría sido removido Vicente Fox a la mitad de su sexenio. Tengo presente una columna periodística que le leí a Miguel Ángel Granados Chapa, justamente a la mitad de su sexenio. Todos ustedes saben que Granados Chapa pues ya murió, un gran periodista, y escribió una columna que se llamó El Bulto. Un análisis muy interesante donde analiza todo lo que hay en el entorno del presidente Vicente Fox en aquel momento, y dice: Vicente Fox ya es un bulto nada más, ya no tiene capacidad de gobernar, pero estamos a la mitad del sexenio y lo tenemos que tolerar porque no hay mecanismos, no hay medios constitucionales, no hay válvulas de escape para librarnos de un gobernante pesado, inútil, por un gobernante que se convierte en un lastre. Terminaba así su columna Granados Chapa diciendo: ya Vicente Fox es un lastre para la nación, pero estamos condenados, así era la expresión, estamos condenados a tolerarlo ahí con todo y su Martita y con todo ese equipo de gobierno de panistas que ya para entonces habían mostrado los dientes y la capacidad de apoderarse de los bienes públicos. Y bueno, por eso habrá que preguntarnos cómo habría sido, o si esta es la película que lleva ese mismo nombre, ¿verdad? ¿Cuál es excelente película del ya también ya fallecido? Sí. Retes. Ignacio Retes. Sí, exactamente. Vicente Fox a la mitad de su sexenio era un bulto. Ya toda credibilidad había perdido, pero estábamos condenados a sufrirlo otros 3 años. Ya la capacidad de impulsar el desarrollo nacional se le había acabado. Y bueno, brinquemos 6 años adelante para recordar cómo estaba el país en un baño de sangre, en enfrentamientos entre policías y militares contra narcotraficantes, y en medio la población inerme, diezmada por las balas de los narcotraficantes y de los militares, a la mitad del sexenio de Felipe Calderón. Bueno, y la gente no teníamos más que soportar ese sangriento sexenio. Y bueno, el sexenio de Peña Nieto,
que empezó también con altísimas calificaciones, pero vino el escándalo de la Casa Blanca que propició la periodista Carmen Aristegui, y la popularidad de Peña Nieto se vino a pique, y se vino enseguida el tema de Ayotzinapa, y pues Peña Nieto quedó reducido a un hombre que ya no podía gobernar, y sin embargo estábamos condenados a sufrirlo el resto del sexenio. Era una condena prácticamente, una condena constitucional, porque no lo puedes mover, lo elegiste para 6 años inamovibles. Y bueno, el hoy presidente López Obrador, desde sus candidaturas, estuvo tocando este tema y ofreciendo al pueblo de México el compromiso de que habría revocación de mandato. Y bueno, en este momento estamos en la etapa en que millones de mexicanos y el propio presidente López Obrador queremos que se haga el ejercicio, el primer ejercicio de revocación de mandato a un presidente de la República en este país. Efectivamente, la institución llamada revocación de mandato se incorpora a la Constitución dentro del primer paquete de reformas promovidas por el presidente López Obrador, aprobada por todos los partidos, y ya estamos en plena época, a 40 días de que se practique, y estamos ante el drama de que los funcionarios que gobiernan el Instituto Nacional Electoral, pues son los enemigos principales de la revocación de mandato. Son abiertamente, como dice el presidente, personas que están haciendo esto a regañadientes. Como no obtuvieron todo el dinero que querían, de acuerdo con su tradicional manera de hacer sus cuentas, bueno, entraron en una etapa de desgano y de descalificación. Andan por ahí los consejeros hablando mal de la institución de la revocación de mandato en este momento. Tenemos a 2 expresidentes del INE, a José Woldenberg y a Ugalde, también escribiendo en los medios para decir que es una farsa. Dijo José Woldenberg en una columna a fines del año pasado, hace 3 meses, ¿no? Dijo: los promotores de la revocación de mandato son los perros de Pavlov. Qué barbaridad. Negando, es que es increíble cómo los responsables, de los que tuvieron en sus manos la responsabilidad de hacer que la gente participara con su voto, de pronto están lanzando injurias a la posibilidad de que la gente con su voto, que aprenda la gente con su voto a remover gobernantes. Efectivamente, es un drama. Es un drama, pero bueno, estamos a 40 días y pues hay que invitar a la gente a ir a votar. Se dice ahora... Daniel, cómo aquí está esta fotografía presentando el movimiento de Frena cuando se tomaron la plaza del Zócalo. Ahí estaba a todo lo que daba el vete ya, vete ya, vete ya, vete ya. Y ahora la posición es, somos perros de Pablo, ¿no? Somos perros que recibimos galletas de López Obrador, del presidente, ¿no? Sí, es un drama porque hasta hace unos cuantos meses la oposición estaba empeñada en que iba a revocarle el mandato a López Obrador en el año 2022. Vámonos, se va López Obrador, no lo vamos a aguantar el sexenio, pero de una manera muy difícil de asimilar, de pronto decidieron que no, que ellos no van a votar, que ellos quieren que se quede López Obrador el resto del sexenio. Bueno, es una verdadera estupidez, mi estimado Armando. La esquizofrenia de ese grupo que hizo de la revocación de mandato de López Obrador una de las banderas de vete ya López Obrador,
Ajá. Pero de pronto ahora esos mismos grupos, esas mismas gentes son los promotores de que la gente no vaya a votar. Ajá. Oye, Daniel, y antes hubo esta campaña, antes de que, ¿Perdón? de que se sumaran con el tema de que ya no la revocación, tú recordarás que hubo un lapso en que dijeron, ¿qué es? ¿Revocación o la reelección? Esa Oh, fue sí. la segunda campaña sucia. Oh, sí, exactamente. Sí, tuvieron su etapa en que para descalificar, para desprestigiar al presidente, estuvieron insistiendo en que López Obrador, decían, es un dictador, y realmente con ese ejercicio lo que quiere es afianzarse para luego reelegirse. Ahora ya no repiten la idea de la reelección porque la evidencia es notoria, la evidencia pública es notoria, eso ya nadie lo tomaría en serio. Pues ahora están promoviendo que la gente no vaya a votar. Bueno, termino esta primera intervención diciendo que bueno, hay quizá el nombre revocación de mandato no sea el más adecuado. Habrá que discutirlo en una próxima reforma constitucional. Quizá no sea el más adecuado, porque hay gente que está usando, yo mismo estoy usando, cada que escribo algunas cositas ahí, estoy diciendo que el 10 de abril, los que queremos que el presidente continúe, le vamos a ratificar el mandato. Ciertamente, en términos rigurosamente jurídicos, no hace falta una ratificación de un mandato que ya tiene para 6 años, ciertamente. Pero cuando se promueve una revocación y en esta el gobernante recibe importante apoyo popular, en los hechos políticos y jurídicos también resulta una ratificación de mandato. Habrá que repensar los nombres de estas instituciones, pero es muy importante practicarla ya, que todos aprendamos que yendo a las urnas, que con el voto se pueden resolver problemas políticos de una nación, removiendo a aquel que elegimos y que nos defraudó. Ahí termino mi primera intervención. Adelante. Muchas gracias, Daniel. Armando, sí, en efecto, yo te quiero preguntar a ti justamente sobre la pregunta, porque tal pareciera para el gusto de opositores que tendría que preguntarse, ¿quieres que el presidente deje ya el cargo? Sí o sí. Porque lo toman la revocación de mandato como si tuviese que ser justamente para que la gente diga que se vaya. Pero cuando se hace una consulta popular, es para que la gente exprese su opinión. Una parte tendrá la opinión de que continúe y la otra de que se vaya. Y entonces, en sí, la pregunta puede resultar en una ratificación. Dime si estoy equivocada, Armando, pero la pregunta va así. Y claro, fue también sometida, como lo marca el proceso, pero además como lo exigió también la oposición, a la opinión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Y así fue como la aprobó la Suprema Corte. ¿Estás de acuerdo en que Andrés Manuel López Obrador, presidente de los Estados Unidos mexicanos, se le revoque el mandato por pérdida de la confianza o siga en la presidencia de la República hasta que termine su periodo? Esa es la pregunta. Y ahí obviamente pues se derivan únicamente dos posiciones que puede haber entre las personas que vayan a votar y sus votos sean considerados válidos. Y me gustaría que tú en tu respuesta, Armando, nos dijeras pues lo que significó. Finalmente no sabemos si fueron 10, 11 millones o más de personas las que solicitaron la revocación de mandato. Sí sabemos que una gran parte de los solicitantes provinieron de los propios obradoristas que quieren que se realice la consulta y quieren ir a apoyar una ratificación de mandato. Y sabemos que en la lógica también política,
pues ir a votar así significa un respaldo mayor en el último tramo del gobierno al presidente, que ya de por sí llegó al gobierno con la votación histórica jamás nunca obtenida por ningún otro candidato, más de 30 millones de votos. Si puedes contemplar esto, su significado político, su significado dentro de la democracia participativa, Armando, y por supuesto, pues también si te da la chance de hablar ya de lo que ha significado también en esta confrontación del presidente, la gente que está de acuerdo en impulsar la consulta y la posición que ha tenido el INE, que ya Daniel dio una opinión al respecto también. Armando, adelante. Gracias, buenos días. Pues Buenos mira, días. tú lo planteaste, creo que de manera muy clara al principio de tu intervención. La oposición en su afán por deslegitimar y manchar al régimen de la Cuarta Transformación, no pierde oportunidad de utilizar lo que sea y además utilizarlo como sea para lograr ese propósito. Y por eso es que han tratado de limitar el significado del el proceso de revocación de mandato a precisamente solo dar esa opción, cuando todo mundo lo podemos entender, como tú bien lo dijiste, que en un proceso de revocación de mandato hay opciones, la gente opina y habrá quienes estén de acuerdo con eso o no, y por lo tanto el resultado de una consulta de revocación de mandato puede derivar en la revocación o en la ratificación, ¿no? Y entonces lo que han hecho la oposición es tratar de sembrar en la conciencia de las personas de que solamente tienen que ir a votar los que estén en contra para revocar el mandato, los que estén en contra del gobierno, ¿no? Y que todos los que están a favor no tienen nada que hacer en esto porque es una revocación, no una ratificación. Ese es un argumento muy común, pero insisto, pues es reducir el significado del proceso de revocación de mandato en el sentido en que se propuso y que se aprobó para incorporarse en la Constitución como un referéndum en donde el pueblo decida si el gobierno sigue o se queda, sigue o se va. Entonces, el resultado de este proceso puede ser una o la otra, es decir, la revocación o la ratificación. Entonces, este argumento que maneja los opositores al gobierno de la Cuarta Transformación, pues es una falacia, es decir, es un argumento mal construido, lógicamente no tiene sentido, ¿verdad? Y obviamente busca propósitos muy claros, confundir para hacer que fracase este proceso. Ahora, ¿por qué ese interés de que fracase? Porque miren, la revocación de mandato, como aquí se ha dicho, es un mecanismo de democracia directa que viene a enriquecer o fortalecer, yo diría reconfigurar lo que hasta ahora ha sido en México el sistema político. Recordemos que esta promesa que tú mencionaste o que mencionaron ustedes al principio, que fue una promesa del presidente López Obrador en sus diversas campañas electorales, particularmente en esta última, no está desvinculada de otra propuesta que me parece que es la propuesta central. Y la propuesta central de López Obrador ha sido el cambio de régimen, ¿verdad? Un cambio de régimen político. Veamos cuál es el régimen que tenemos o que teníamos y que hoy se está intentando transformar y que ya se han dado pasos en ese sentido. Bueno, teníamos un régimen de democracia liberal representativa al modelo neoliberal. O sea, diseñada acorde al modelo neoliberal. Recordemos que este resurgimiento de la democracia tuvo que ver con la caída de la Unión Soviética, el colapso del bloque socialista y
Estados Unidos esgrimía como argumento político la democracia, dando por descontado que en esos países existían dictaduras. Y bueno, un efecto colateral de esta estrategia de Occidente, vamos a llamarle así, o de los países capitalistas predominantes en el mundo, fue que tuvieron que deshacerse de las dictaduras militares de Sudamérica y de otros países, porque ya resultaban totalmente contrarias a lo que estaban manejando. Y se dio esa famosa transición a la democracia. Pero fue una transición a una democracia que algunos autores como Boaventura de Sousa Santos llaman de baja intensidad. Es decir, una democracia sustentada no en un ejercicio pleno de los derechos políticos de los ciudadanos, sino en una democracia limitada al ejercicio de ciertos derechos políticos, como son, por ejemplo, el ir a las elecciones, el de que constantemente se estén realizando elecciones para elegir a los gobernantes, pero en donde el voto era sumamente acotado y que además estaba hasta cierto punto manipulado a través de mecanismos de convencimiento o de dominación de las personas a través de los medios de comunicación, de las campañas publicitarias, del sistema de partidos políticos, de las propias leyes que existían en estos países, ¿no? Finalmente, ¿qué fue lo que tuvimos? Bueno, tuvimos, sí, en el caso de Europa, por ejemplo, del Este, todos los países que habían estado en el bloque socialista pasan a adoptar un sistema capitalista, modelos políticos de democracia representativa liberal. Y en el caso de América Latina pasa un poco lo mismo, pero hay un problema, ¿no? El problema es que se le sale de las manos, porque esos procesos de transición a la democracia no solamente trajeron como consecuencia el deshacerse de las dictaduras populares, sino el ascenso de los gobiernos progresistas, que empezó con Chávez en el 99 y que continuó durante toda la primera década y hasta entrada la segunda década del siglo XXI, y que hoy retoma un nuevo impulso, un nuevo aliento. Y entonces, ante esta situación, bueno, el doble discurso queda del imperio queda desnudo, expuesto, cuando empiezan a volver a utilizar estos mecanismos de golpe de Estado, del golpe de Estado blando y duro, pues recordemos Bolivia, ¿no? La utilización de la guerra legal, el lawfare, para tratar de imponer su criterio, para tratar de mantener su dominio sobre esta región del planeta, que para ellos es estratégica, no solamente desde el punto de vista geopolítico, sino también económico. Y ahí están. América Latina es un territorio en disputa, ¿verdad? Bien, entonces, en el caso de México, cuando Andrés Manuel López Obrador plantea el cambio de régimen, va en este sentido, es decir, no quedarnos en los límites de esa democracia liberal representativa de modelo neoliberal, sino ir más allá, a partir del principio de que en la democracia el poder reside en el pueblo y es el pueblo quien toma las decisiones. En consecuencia, la revocación de mandato es parte de ese cambio de régimen y por eso es tan importante que se haya ya elevado a rango constitucional este derecho y que pueda ser ejercido por el pueblo de México. Y eso es lo que no entienden, no quieren entender, o lo entienden pero no les conviene, a los que critican la revocación de mandato y la señalan como un simple capricho del presidente. Es que no se dan cuenta, porque no les conviene, que de lo que se trata es transformar el régimen. Y esta transformación del régimen, con esta concepción de la democracia, de que es el pueblo el que tiene el poder, significa ni más ni menos que una expropiación a las élites del poder político que tenían. Y esa es la causa de su resistencia. Esa es la razón por la que se oponen con tanta ferocidad frente a esto. Y miren ustedes, en momentos en los que se dan cambios de esta trascendencia, ¿verdad? Es cuando se caen las máscaras. Como dice López Obrador, fuera máscaras. Se caen las máscaras. Y quienes habían transitado
la transición a la democracia en México con la máscara de demócratas, progresistas y los demás, se están exponiendo como realmente son. Y yo creo que el caso más patético es el de José Woldenberg, que frente a la necesidad de llevar adelante este proceso de revocación de mandato entendido como un mecanismo para el cambio de régimen, ¿verdad? Empieza a decir que la gente va a reaccionar como los perros de Pavlov, es decir, al estímulo, la respuesta irracional. Va a haber urnas, hay que ir a votar. Bueno, pues que no se trata en la democracia de que la gente vaya y vote, y no es ir a votar por cualquier cosa, es ir a votar por si están de acuerdo en que la persona que está gobernando siga o no, para poder hacer efectivo ese principio de que el poder está en el pueblo. Es que el problema es que para ese modelo liberal de democracia representativa al estilo del neoliberalismo, el poder no está en el pueblo, el poder está en las élites. Y es por eso que se oponen a estos procesos de democracia directa, de democracia representativa. No les interesa, no están de acuerdo, siguen a final de cuentas con la misma tara ideológica de Tocqueville cuando escribió sobre la democracia en América y advertía de la dictadura de la plebe, de la muchedumbre, ¿no? Como diciendo, solamente tienen que votar los que saben de qué se trata, los ilustrados, y no el populacho. Bueno, estos señores están defendiendo lo mismo. Esa democracia de élites, donde solamente las cúpulas, las élites, tienen la capacidad de decidir, y por lo tanto el pueblo, pues, es objeto de manipulación. No tienen la capacidad, no pueden saber lo que les conviene. Están en un nivel de desarrollo intelectual inferior, según ellos, y por lo tanto no tienen capacidad de decidir qué es lo que les conviene. Exactamente lo que, entre otros, este economista metido a sociólogo del siglo XIX, de origen italiano, ¿verdad? Pareto, pues decía que la masa se guía por los sentimientos y solamente las élites tienen capacidad de pensamiento racional. Por lo tanto, son las élites las que deben de gobernar. Y las élites lo que tienen que hacer es mantener a la masa bajo control. Y para eso se tienen que utilizar todos los mecanismos a disposición. Bueno, no por nada, al señor Pareto los fascistas italianos lo convirtieron en senador vitalicio. Senador vitalicio de la República. Pues obviamente era el discurso que para esos grupos, el fascismo italiano, pues era funcional, ¿no? Bueno, entonces, ese es el asunto. Queremos una verdadera democracia, ¿verdad? Estos mecanismos tienen que salir adelante. Por eso la importancia de que se pueda llevar a cabo. Y por eso queda, ya para contestar la última parte de tu pregunta, queda de manifiesto que el INE tenga esta actitud que tiene. Porque el INE, no hay que olvidarlo, es una institución del viejo régimen. Y lo más lógico es que defienda el viejo régimen. Hasta ahí la dejaría. Muchas gracias, Armando. Daniel, quiero saber tu opinión sobre algo que declaró, bueno, no lo declaró a los medios, sino que lo expuso en tribuna la diputada Margarita Zavala, la ex primera dama, la esposa de Calderón. Y ella como diputada federal en agosto, el 11 de agosto pasado, dijo que la revocación de mandato, dice, en realidad, dice, no es un instrumento ciudadano, sino del poder. Dijo que la propuesta que impulsa el presidente López Obrador es una figura aprobada en Ecuador, Bolivia y Venezuela, utilizada por regímenes hiperpresidencialistas. Y además dijo que también esta revocación de mandato atenta
contra la estabilidad del país, porque no se juega al afirmar que dicha fórmula que se juega la estabilidad del país al afirmar que dicha fórmula tiene incentivos perversos y contrarios al bien común. A mí se me quedaron los ojos cuadrados cuando leí esta declaración, pero sí lo dijo. Hasta fui a buscar el video y sí, efectivamente, con esas palabras se refirió a la revocación de mandato, que es una de las figuras importantes, quizá de las más importantes de la democracia participativa. Y me hizo recordar, Daniel, que en el caso, por ejemplo, de Chile, donde asciende al poder mediante un golpe de Estado sangriento, asesinando al presidente Salvador Allende, asciende al poder el general Augusto Pinochet, y tuvieron que pasar 15 años, porque ya no tenían la figura de revocación de mandato, sino plebiscito. Tuvieron que pasar 15 años para que los ciudadanos chilenos, en esas condiciones de la dictadura, pudiesen utilizar la figura de plebiscito, ¿verdad? Para que se le preguntara a la población, ¿quieres que se vaya, sí o no, Pinochet? Y formularon la pregunta de tal manera que fuera más difícil responderla y que la gente dijera no, que no continúe, pero lograron aún así que pues por una mayoría necesaria, suficiente, Pinochet fuera desalojado de la presidencia, que había tomado mediante una dictadura 15 años, y fue una participación ciudadana así de este tipo la que se deshizo de Pinochet. Y aquí Margarita Zavala nos dice que poner la revocación de mandato es propio de los hiperpresidencialismos y que es perversa. ¿Qué piensas, Daniel? Bueno, la revocación de mandato finalmente es parte del género consulta popular. El género es consulta popular y hay diversas especies, entre ellas el plebiscito y la revocación de mandato. Podríamos agregar el referéndum. El modelo de democracia participativa, que es una consecuencia del desapego de los gobernantes electos a los intereses populares, de los gobernantes electos bajo el sistema representativo. Tradicionalmente tuvimos en este país y en la mayoría de los países del mundo que se fueron constituyendo como regímenes democráticos, pues tuvimos una democracia participativa, nada más. Perdón, una democracia representativa. El pueblo elige a un gobernante, buena o mala la elección, sea como fuere, pero ya fuiste electo y te vas a quedar ahí todo el periodo para el que fuiste electo sin remedio. Te quedas ahí todo ese tiempo, seas un buen gobernante o seas un mal gobernante, ya la gente que te eligió no puede dar marcha atrás. Así seas un bulto, como dijo Granados Chapa de Vicente Fox, así instales un gobierno, un gobierno donde declares una guerra al narcotráfico que llenó al país de sangre, matándose pueblo contra pueblo, soldados contra ciudadanos inocentes y culpables, ese baño sangriento. Ese es el modelo de democracia representativa que ante la insatisfacción, ante la desesperación de los pueblos que llevó al desprestigio de la democracia, en todas partes del mundo, en muchos lugares del mundo, se empezó a pensar en otras formas de democracia y fue apareciendo la llamada democracia participativa, según la cual yo elegí un gobernante, pero no renuncié a mi condición de ciudadano
que puedo estar ejerciendo con frecuencia, con la mayor frecuencia posible, para yo participar de manera directa, para que la ciudadanía participe de manera directa en el gobierno. Y por eso hay consultas populares para muchas cosas en algunos países del mundo, constantemente en los Estados Unidos hay consultas populares constantemente para diversas cosas, hasta para pequeñas decisiones en pueblos, en comunidades, en condados, en estados. Bueno, las formas de democracia participativa son formas de participación democrática y apenas las estamos empezando a conocer. Por eso el interés del presidente López Obrador, por eso el interés de millones de mexicanos que queremos aprender, que queremos aprender a transitar hacia el gobierno del pueblo, con el pueblo, como se conoce la frase clásica que se le atribuye a Abraham Lincoln, la democracia, gobierno del pueblo, con el pueblo y para el pueblo, en que este pueblo ya no fue llamado a las urnas solo para elegir, sino para estar al pendiente del gobierno y participar constantemente. La opinión de la diputada Margarita Zavala seguramente es el producto del prejuicio. El prejuicio, efectivamente, estamos en un país donde si decimos cosas como esa respecto de la revocación de mandato, necesariamente esas maneras de ver una institución como la revocación de mandato son producto del prejuicio. No tenemos experiencia, no sabemos. Lo que sí sabemos es que está escrita en la Constitución y que ya estamos en una coyuntura en que la gente ha convocado a una revocación de mandato. Por eso, bueno, yo la desecharía de antemano, la opinión de la diputada Margarita Zavala, porque es producto del prejuicio, el prejuicio ideológico y de la experiencia que ella tuvo siendo esposa de un presidente de la República como Felipe Calderón, que, wow, debería estar en la cárcel, en especial por lo menos existe una sustentada opinión, ¿verdad? Y elementos para considerar que llegó en unas elecciones muy impugnadas e incluso pudiese ser fraudulentas mediante un fraude, ¿no? Sí, así es, un presidente que llegó a la presidencia de la República en el año 2006 y que el propio Vicente Fox, que se encargó de impulsarlo para que no llegara López Obrador, bueno, el propio Fox ha estado pregonando por todos lados que él se encargó de que no llegara López Obrador en el 2006 a la presidencia de la República. Bueno, por eso la opinión de la diputada Margarita Zavala hay que ponerla guardada por ahí en el rincón de los rasgos fascistas, que han identificado a los panistas por muchos años. Pues eso es lo que tengo que decir por el momento. A mí me gustaría hacer algún comentario y también proporcionar información. Ahorita que están comentando de, bueno, este tema de la revocación de mandato es un tema que se esté manejando a nivel internacional. Sí lo es, pero con muchas limitaciones. Yo ahorita rápido terminé de compartir y entro a buscar en qué países más se está dando este tipo de, la figura de la revocación de mandato, que es diferente al impeachment o al juicio político, sí, que se realiza en otras naciones también para poder destituir a un político, gobernante, o un diputado, un legislador, o un parlamentario. Presidente. En el caso, fíjate que ahorita que mencionas lo del caso del presidente, las figuras de primer ministro, presidente, reyes, emperadores, como lo quieran poner, como el nombre que le quieras dar al poder máximo, una persona. Se limita en realidad, incluso en los países en donde la revocación del mandato está implementada como tal en sus constituciones o en sus leyes normativas. Estaba viendo que en realidad en el mundo nada más hay tres naciones que la tienen implementada en sus constituciones.
pero para presidentes de su país no están implementadas. Bueno, obviamente, Suiza es el país en donde desde a mediados del siglo XIX se instaura por primera ocasión la revocación de mandato, y solamente fueron para 26 de sus provincias. ¿Sí? Se mantiene la figura, pero fíjense, para realizar un ejercicio democrático de esta naturaleza, el gobierno suizo pide que se requieren entre el 2 y el 30% de las firmas del electorado en su padrón electoral, entre el 2 y el 30%, dependiendo del tipo de revocación. ¿A quién se le va a pedir la revocación de mandato? En Estados Unidos, ¿sí? También a finales del siglo XIX comenzaron a darse los primeros ejemplos. California lo tiene desde el 1909, ya lo comentábamos en otra ocasión, y solamente está restringido para actividades de carácter estatal, no federal. Este dato a mí me llamó mucho la atención porque, bueno, pues Estados Unidos siempre se ha puesto como ejemplo de la democracia a nivel mundial, pero nada más lo tienen para efectos electorales, para efectos de revocación a nivel estatal. Lo tiene Alaska, Kansas, Nueva Jersey, Arizona, Luisiana, Dakota del Norte, California, Michigan, Oregon, Colorado, Minnesota, Rhode Island, Georgia, Montana, Washington, Idaho, Nevada y Wisconsin. Son los únicos estados donde hay revocación de mandato, pero no para presidente del país. Para el presidente del país es el famoso impeachment, es que se lo que han querido poner, se lo quisieron poner en dos ocasiones, en una ocasión al presidente Donald Trump, y ya saben lo que pasó, que finalmente no avanzó. Y en América Latina, el tercer país es Taiwán. Y bueno, ustedes saben qué situación tiene Taiwán con relación a China. Pero también es nada más para funcionarios, diputados, congresistas, a niveles estatales, no para la presidencia del país. Después en América Latina lo tienen Bolivia, Ecuador y Venezuela. Ahora México se está uniendo y este va a ser el primer año en donde se va a tener por primera ocasión revocación de mandato. Y lo que son las cosas, en Bolivia y en Venezuela, dos países de corte socialista, dos países de corte totalmente, bueno, y Ecuador también, porque Ecuador lo logró cuando estaba como presidente Rafael Correa. Rafael Correa, sí, gracias. Cuando estuvo Rafael Correa, incorporó a su constitución la revocación de mandato. Entonces, estamos viendo que en realidad, como todo asunto de poder, es muy difícil que el poder emita leyes, normativas, reformas constitucionales a sus respectivas actas magnas, ¿sí? Para que el poder se pueda remover por parte de los ciudadanos. ¿Por qué? Porque el poder, ustedes saben, no se comparte, o se comparte con grupos oligárquicos, con la plutocracia y todos los medios de comunicación que están al servicio de estos poderes fácticos. Entonces, lo que está sucediendo es que, de hecho, en México, tú lo sabes, Daniel, lo conocemos todos. En México, la verdad, este México moderno, este México contemporáneo, surge de un movimiento ciudadano que termina en una revolución armada, pregonando ¿qué? Sufragio efectivo, no reelección. ¿Y qué sucedió finalmente con esa no reelección? Bueno, pues ahora se pueden reelegir cargos a niveles estatales, gobernadores. No, gobernadores no. Presidentes municipales y legisladores, y tienes razón, sí es cierto. Y en el caso a nivel federal, pues el Congreso, ¿no? El Congreso, y párenle de contar. A mí no deja de llamarme la atención que gobiernos ahora emanados del partido Morena no tomen el ejemplo del presidente de la República y empiecen a promover sus legisladores en los congresos locales, pues también la revocación de mandato a niveles estatales, porque así como se pueden reelegir, también los podemos correr a la mitad de su sexenio. Yo que quisiera en este momento que tuviéramos una figura de revocación de mandato aquí en el municipio de Ensenada para sacar ese bribón que tenemos en la presidencia municipal de Ensenada. Pero bueno, ni modo, no lo impulsan. ¿Por qué? Porque están de por medio los poderes fácticos locales. Y ahí están. Entonces,
Y una información, porque yo me quedé pensando, finalmente, ¿cuántas firmas validó el Instituto Nacional Electoral para que esta revocación de mandato pudiera darse finalmente? 3.4 millones. 3.4 millones solamente de un sector, de las 11 millones de firmas que le presentaron, solamente el Instituto Nacional Electoral revisó 4.4 millones. Y validó 3.4. Ya no quiso entrarle a más, porque hubiera sido de escándalo la cantidad de firmas de apoyo, ¿sí?, que hubieran validado finalmente esto que vamos a ejercer el próximo, creo que es el 10 de abril. Domingo 10 de abril. Daniel, y luego vamos con Armando. No quisiera irme hoy sin decir algo relativo a mi gremio, al gremio de los abogados. Sí, por favor, Daniel. He escuchado opiniones, he leído opiniones de abogados, de magistrados federales, muy conservadores, muy legalistas, que dicen que el INE, que el Consejo General del INE debió negar este procedimiento, debió negar el procedimiento de revocación de mandato bajo el argumento de que los solicitantes son personas que quieren ratificar a López Obrador, que son personas que no lo quieren revocar y que por tanto se está incurriendo en un fraude a la Constitución, porque solamente las personas que lo quieren revocar, tienen legitimación para pedir este procedimiento. No lo podía yo creer cuando estaba conversando con un magistrado federal hace unos meses, que con una convicción plena decía: la solicitud debe decir, la solicitud que firmas debe decir, vengo a solicitar la revocación de mandato porque yo quiero que se vaya López Obrador, y que ya quedas comprometido a que tu voto va a ser en ese sentido. No lo podía creer de jueces, de magistrados, de abogados distinguidos. No lo podía yo creer que estuvieran pensando en eso con relativa seriedad, porque dijeron es un fraude a la Constitución, que los que quieren que el presidente se quede soliciten la revocación. Bueno, sí, yo solicito la revocación, pero admito plenamente que habrá otros que quieren que se vaya. Y entonces yo soy un solicitante y declaro que quiero que se quede, pero hay millones y millones de personas que tal vez quieran que se vaya. Entonces abramos la oportunidad de que la gente vaya y diga, ¿se queda o se va? Es el conservadurismo del gremio jurídico es algo que a mí me impacta mucho, porque soy uno de los miembros de ese gremio y me asombra mucho la manera de entender la ley y la letra de la Constitución de mis colegas abogados, en especial los de la Barra Mexicana de Abogados, la famosa BMA, la Barra Mexicana de Abogados, que cada que se ofrece alguna cuestión jurídica publican una plana en los periódicos diciendo exactamente lo que quieren los conservadores, lo que quiere el panismo y el prianismo que digan, y lo dicen, pero bueno, lo firman. Es muy conocido la Barra Mexicana, Colegio de Abogados, es una institución muy antigua, pero está al servicio de las élites empresariales. Los abogados que trabajan para la Barra, que son miembros de la Barra, en su gran mayoría son personas que prestan sus servicios a las corporaciones transnacionales, y yo lamento muchísimo que en ausencia total de criterio independiente venden sus opiniones políticas como venden sus servicios profesionales a quienes los contratan para defender sus intereses patrimoniales. Pues bueno, esa es mi intervención. Muchas gracias. Y qué bueno, te agradecemos muchísimo, Daniel, que hayas expuesto esta visión cuadrada, estrecha, letrista, sí,
de lo que es la revocación del mandato por parte de lo que supondríamos debieran ser las personas más preparadas, ¿verdad? Para conocer las leyes y saber que las leyes evolucionan y avanzan hacia una cada vez mayor participación y derechos de los ciudadanos. Sin embargo, pues se quedan en el pasado, ¿no? Gracias por habernos dado esta complementación. Muy amable, nos vemos. Gracias, yo me despido. Gracias. Y nos seguimos con Armando Duarte. Armando, muchas gracias por continuar con el programa. Pues sí, este es precisamente el tema del que nos gustaría que ahondaras, Armando, porque tú empezaste tu intervención diciendo dos cosas fundamentales. Una es que no estamos en cualquier sexenio, no hubo cualquier cambio de gobierno, sino uno que se propuso un cambio de régimen. Cambiar el régimen y en los aspectos medulares que ha tomado López Obrador, como el combate a la corrupción y separar, ¿verdad?, el interés económico, el poder económico del poder político, ha implicado confrontación muy fuerte con grandes poderes que están enojados, desde aquellos a los que les están obligando a pagar impuestos que nunca pagaban por miles de millones de pesos, hasta los grupos empresariales y políticos involucrados en el gran negocio que significa la reforma energética de Peña Nieto y que ahora López Obrador se propone darle marcha atrás y defender la soberanía del Estado y fortalecer la Comisión Federal de Electricidad y dejar el litio en manos del Estado. Todo eso implica, se dice muy fácil, pero ya cuando le pones la lupa a los intereses que afecta, son intereses muy fuertes, y es cuando llegas a la conclusión de que en efecto se ha ganado el gobierno con López Obrador, pero todavía el poder económico, oligárquico, los poderes fácticos, los poderes mediáticos, están en el otro lado de la balanza, en el otro platillo de la balanza, y hacer que avance la transformación, que le denomina la cuarta transformación, pues es enfrentar muchísimos poderes muy fuertes. Y también el otro aspecto que mencionaste fue el proceso de América Latina, de las dictaduras hacia la democracia. Y creo que por eso no es gratuito el hecho de que sea justo en países de Latinoamérica, donde la revocación del mandato sí alcanza hasta el más alto nivel, a la presidencia de la República, a la presidencia de ese país, porque la experiencia por la que se pasó de muchos años de dictadura llevó a los pueblos a la conclusión de que había que pedir la revocación, no a los gobernadores, o no solo a los gobernadores, a los alcaldes, sino a la presidencia, ¿no? Ir a la cabeza principal de los grupos gobernantes. Dicho esto, Armando, me parece muy importante saber con toda precisión las implicaciones que tiene el que continúe o el que se vaya López Obrador. Creo que queda claro que los que no quieren la revocación es porque la sienten perdida. Y si la sienten perdida es porque significará entonces una demostración mayor de fuerza. Entonces, ¿cuál es la importancia de ir a votar en una revocación de mandato por una ratificación en los hechos? Si ya sabemos que tiene asegurado el mandato hasta el día último para el que fue electo, ¿por qué sería importante ir a ratificarlo, Armando? Sí, por favor, tu micrófono, Armando, tu micrófono. Sí, decía, resulta que esto de la revocación de mandato, ¿qué implicaciones puede tener el hecho de que se dé la ratificación? Que ya veíamos en la anterior participación que son las dos caras de la misma moneda, ¿no? Bueno, significaría para el actual régimen un espaldarazo del pueblo para continuar con el proceso de cambios. Obviamente, esto iría en detrimento de los intereses de quienes se oponen a ese cambio. Ahí está, entre otras, la razón por la que se oponen a esta ratificación de mandato. Como tú bien lo dices, es un proceso que la oposición ve perdido. Si no fuera así, ellos hubieran sido
los más entusiastas promotores de esta revocación, como Sí. insinuaron serlo al inicio del régimen de Andrés Manuel, cuando con aquella consigna de vete ya, ¿no? Ujú. Bueno, como tú dijiste, si ya está la revocación de mandato, ¿por qué no aprovecharon la ocasión y promover esto que está en línea con sus intereses? Evidentemente porque la ven perdida. Y Sí, bueno, ahí está. una pequeña interrupción, por favor. Sí, Mira, recuerda que la estrategia que se trazó cuando Claudio X González logra junto con Gustavo de Hoyos que le acepten, que los partidos opositores hagan un frente común y que finalmente, como tú dices, se caigan todas las máscaras y aparezca quién es quién. PRI y PAN deciden ir por primera vez en la historia juntos, con el PRD también, y sale esta coalición electoral según vimos en las entrevistas, por ejemplo, que les hizo Álvaro Delgado a Gustavo de Hoyos, que junto con Claudio X fueron los líderes de este proyecto de coalición. No solamente eran las elecciones de 2021, sino que era la revocación de 2022 y luego 2024. Esa era su estrategia, Armando, de la así oposición. es. Así es. ¿Y por qué no la aprovechan? Porque la ven perdida. Claramente la ven perdida. Entonces, ¿qué implicaciones tiene este ejercicio de revocación de mandato? Si lo que resulta es una ratificación, bueno, lo que va a implicar es un fortalecimiento del gobierno de la Cuarta Transformación, un espaldarazo del pueblo y un debilitamiento de la postura de la actitud política de la oposición. Eso es lo que implicaría. Por eso es que no están a favor de ella y por eso la combaten. Aparte de la razón que ya daba hace un momento, porque el que estos mecanismos logren instalarse como se están instalando, significa una expropiación del poder del poder político a las élites. Y tú decías hace un momento, esta reflexión ya muy, digamos, señalada y compartida por muchos de nosotros, de que se logra ganar la presidencia de la República, pero no el poder, porque el poder no es nada más tener el ejecutivo, sino que implica un montón de cosas más. Es el gobierno, pero no es el Estado, ¿no? Y mucho menos es todo lo que implica la sociedad. Bueno, pero hacer efectivo este derecho de la ciudadanía a la revocación de mandato es avanzar en la conquista del poder. Porque, como decía, se le quita, se le expropia a las élites el poder político, porque el poder político va a pasar a manos de la masa, a manos del pueblo. Lo que haría de un régimen verdaderamente democrático. Y esto disminuiría de manera muy considerable el poder económico de las élites. Porque el poder económico de las élites, a final de cuentas, ha tenido utilidad política en la medida en que ese poder económico se complementó con el poder político, es decir, con el control del gobierno, pero también con el control de la gente. Si les quitas el gobierno, ya se les quitó. Si les quitas el control de la gente, que eso es el propósito de la revocación de mandato, estás avanzando en la dirección correcta para conquistar el poder. Eso que hace falta para poder llevar a cabo la transformación. Entonces, evidentemente, en la medida en que este proceso avance, la polarización es más fuerte, porque, como decíamos hace un momento, obliga a los actores políticos a despojarse de sus máscaras y a mostrarse como lo que realmente son. Y entonces, esa imagen idílica de la política y de las relaciones en donde prevalece la unidad y que hay que luchar por México
y encuentras a todo el mundo ahí haciendo brazo con brazo, luchando por México, ¿verdad? A final de cuentas, cuando se empiezan a plantear las cosas en los términos en que hoy se están planteando, pues empiezan los deslindes y entonces empieza a surgir que no todos entendemos lo mismo, el de salir a luchar por México. Algunos luchar por México significa luchar por sus privilegios. Sí. Y cuando la mayoría dice luchar por México es por los intereses de primero los pobres, ¿verdad? Y entonces los que no pagaban impuestos que paguen, etcétera, etcétera. Entonces los afectados dicen, esa lucha por México ya no me conviene. Sí. Y entonces se empiezan a abrir, se empiezan a deslindar. ¿Qué esperas tú de esta consulta, de este INE, que de entrada pues ya reduce a 1/3 o menos de 1/3 la cantidad de casillas que va a instalar? Mira, el INE está haciendo su papel como instrumento de las élites para evitar que sea el pueblo el que asuma el poder. Para mí está clarísimo. Y no lo digo por los funcionarios del INE que se pudieran sentir aludidos e injustamente señalados porque dicen, oye, pues si nosotros trabajamos y instalamos mesas, no a esos, sino a los que dirigen el INE, a los consejeros ciudadanos, y no a todos, pero a la parte que está muy identificada y que han hecho hasta lo imposible porque el ejercicio de revocación de mandato no se lleve a cabo de manera adecuada, argumentando que no tienen suficiente presupuesto, ¿no? Ese es su argumento fundamental. Okay. Pero bueno, es un atraco lo que están haciendo, es un atentado contra la democracia. Ellos dicen, es que los partidos que están promoviendo, que están haciendo propaganda son desleales. Los desleales con la democracia son ellos. ¿Sí? Porque están limitando los derechos de los ciudadanos a manifestar su opinión en la consulta al reducir la cantidad de casillas a cerca de 50,000 o poco más de 55, ¿no? 55,000. 55,000 casillas. Va a haber zonas en donde, 365,000. en donde la gente no va a tener la facilidad de poder ir en su colonia, en su barrio, a depositar el voto porque va a tener que trasladarse distancias que a lo mejor resultan no imposibles, pero no fáciles de poder cubrir. Y entonces hay otros elementos a los que les están apostando, que está eso en proceso de cambio, pero que todavía no se logra. El tema del el desarrollo de la conciencia y la cultura política de los mexicanos. Muy bien. Okay. Hay un problema que el régimen anterior se encargó de fomentar, la desculturalización política de los mexicanos, ¿no? Y bueno, ese proceso no se ha logrado revertir porque es un proceso cultural y como se ha planteado claramente en la sociología, ¿verdad? Los procesos, la sociedad en estas cuestiones de cambios culturales se mueve muy lentamente. Sí, aunque López Obrador dice, él lo dice así como si fuera ya un hecho total, yo pienso que es un proceso que apenas inicia, pero él dice que se ha dado un cambio muy grande en la mentalidad del pueblo, de la gente. Yo diría, se está dando un cambio. Y sí, un cambio muy grande. Bueno, veamos cómo es que, a pesar de las campañas tan intensas de desprestigio, los niveles de aceptación del presidente siguen siendo muy altos. Esto refleja que ha habido ya un cambio, pero el cambio requiere, ese cambio de cultura política requiere de más. O sea, no solamente se debe manifestar en otras cosas, ¿como en cuáles? En acudir masivamente a votar, en momentos como en donde el proceso es definitorio. Es sumamente importante para el futuro del país. Armando, a mí me parece que es importantísimo esto de ir a votar porque no hay mayor respuesta clara que el que vaya la persona así, tal cual, en vivo, a emitir un voto, porque el día de mañana las encuestas también pueden ser compradas, las casas encuestadoras, y repentinamente te pueden empezar a decir que está bajando la popularidad del presidente, ¿no? Al grado tal de que llegue ya la fecha de 2024
con un López Obrador en las encuestas rebasado, porque el poder oligárquico lo compra todo, puede comprar encuestadoras, entonces, pero no puede comprar la demostración real de la gente yendo a votar. Así es, esa es otra de las digamos, cuestiones que hacen que este ejercicio sea importante. Es la mejor encuesta que puede haber, ¿no? Que la gente vaya y vote. Más allá de la cantidad de gente que vaya a votar, el resultado en sí de la encuesta va a ser muy importante, como lo fue, por ejemplo, el de la consulta ciudadana Enjuiciamiento a expresidentes. para el enjuiciamiento de expresidentes. La quisieron deslegitimar o intentaron hacerlo, diciendo, no, pues fue apenas el 7% del padrón, la gente no tenía interés. Hubo muchas dificultades para que se realizara. Fueron menos casillas. No se pudo hacer propaganda abiertamente para que la gente pudiera acudir, se enterara, se informara, ¿no? Cuando un principio fundamental de la democracia es que el voto debe ser informado. Bueno, pues cancelan las posibilidades de información porque no dan oportunidad de que esto se publicite. Pero además, ¿verdad? Si tomáramos como esos 7 millones como una muestra representativa de lo que es la sociedad, pues tendríamos una muestra representativa muy grande, ¿no? Claro. 7 millones es... Y la inmensa mayoría de los 7 millones dijeron sí al enjuiciamiento de los expresidentes. Eso cualquier estadístico diría es suficiente. Lo que piensan esos millones que votaron a favor es lo que piensa la mayoría de la sociedad mexicana. Creo que superaron esa cantidad de votos, superó la cantidad de votos que obtuvo toda la oposición en su conjunto en 2021. Sí. Bueno, pues vamos hablando con una información. Fíjense que hoy el presidente consejero del Instituto Nacional Electoral, Lorenzo Córdoba, acaba de anunciar que se van a realizar 3 debates a nivel nacional. Sí, eso van a ocurrir el día 25 de marzo, el 31 de marzo y el próximo 3 de abril. También se van a realizar foros en los 32 estados de la República. No se da a conocer en qué consistiría un poquito más la metodología de estos foros, sin embargo, se están anunciando ya. También se está anunciando que están siendo ya capacitados el 70% de los funcionarios de casillas que se requerirán para el desarrollo de esta consulta de revocación de mandato el 10 de abril. Y se notificó ya a 7 millones de ciudadanos que resultaron sorteados para convertirlos en integrantes de la mesa directiva de las casillas. Y Lorenzo Córdoba emitió hace cosa de media hora el siguiente también posicionamiento de carácter político. Es falso que el INE pretenda obstaculizar la revocación de mandato, todo lo contrario. Si la revocación de mandato es gracias al INE y a las miles de personas que están siendo capacitadas para instalar las casillas, recibir y contar los votos de sus vecinos el próximo 10 de abril. Y mencionar que la famosa, ¿cómo se llama? Van a hacer la conducción de los foros, estará a cargo de la Coordinación de Comunicación Social del INE y, entre comillas, se pone lo siguiente. Esto con absoluta imparcialidad y objetividad, como suele caracterizar su trabajo. Así que esta es la información con la que podríamos cerrar, salvo que tú quieras cerrar con algo más. Un comentario sobre eso y cerramos con ello, Armando. Sí, pues mira, qué bueno que se hagan los foros y qué bueno que se hagan los debates. Algo van a contribuir, ¿verdad? Sin embargo, esto no quita, ¿verdad? ¿Cuál ha sido la verdadera actitud del instituto frente a este proceso? Yo lo mencionaba hace un momento, el Instituto Nacional Electoral es una institución del viejo régimen, ese viejo régimen que la revocación de mandato va a desmontar. Entonces, evidentemente, ¿verdad? Estos consejeros que están en el instituto precisamente porque comparten, ¿verdad?, en su fuero interno esa postura de que la democracia es la democracia de las élites, ¿no? Esa concepción de democracia de Waldenberg, de baja intensidad, ¿no? Sí, esa, ¿no? Esos funcionarios del Instituto Nacional Electoral y que han expresado abiertamente
en sus comentarios, en sus declaraciones públicas, ¿no? ¿Cómo perciben ellos esto? Se nota a leguas que están llevando a cabo este procedimiento porque se los ordenó la Corte, porque se los ordenaron las autoridades, toda vez que se cumplió con el requisito de lograr la cantidad de firmas necesarias. Entonces, están trabajando forzadamente, están actuando, resistiéndose a hacer las cosas como debe de ser. Y entonces, esto que van a hacer de los foros, habría que ver en qué condiciones se van a hacer, cuáles van a ser los formatos, porque si recordamos los formatos de los debates del INE, bueno, pues, ¿verdad? Acartonados. Sí, que no contribuyen prácticamente nada a informar a la población. Entonces, ¿por qué no? Bueno, habría que ver cómo viene, pero yo hay que esperar, sí, porque no viene de momento. ¿Por qué no utilizar otros mecanismos? ¿Verdad? Echen un ojito a las prácticas de las instituciones electorales en Francia, por ejemplo, que lo que hacen es llevar a los candidatos, en este caso sería a los partidarios de una u otra posición, a entrevistas extensas donde puedan ser cuestionados y puedan hablar con libertad y con el tiempo necesario para expresar sus argumentos. Luego resulta que nos ponen ahí debates en los que tienes 1 minuto, tienes 2 minutos y te suenan la campana y te están... No. La verdad es que sí, dan pena. Para poco sirven, ¿no? Entonces, Para Cuatro Vientos ha aportado muchos foros, Armando, afortunadamente. Tenemos muchos foros sobre esto de renovación y de revocación de mandato y que los vamos a seguir haciendo hasta que, pues, un día antes, 2 días antes de que se realice ya esta importantísima actividad de la democracia mexicana. Muy bien. Así es. Y tendremos oportunidad todavía, de hecho, tenemos interés de estar dedicando todo el tiempo que estén en nuestras manos a promover esta consulta popular, esta figura de participación democrática de los ciudadanos directa. Y pues vamos a platicar también, por supuesto, más adelante, si vale la pena del resultado de esos debates y si no, pues los propios, los que promovamos aquí, Armando. Y todo lo que tengas tú que informarnos al respecto, pues aquí tienes el espacio, no nada más de los lunes, sino el tiempo que sea necesario para poder promover esta consulta. Vamos a hacer el trabajo que no hace el INE. Muy bien. Muchas gracias, Armando. Un abrazo y que tengan muy buen día. Gracias. Igual a ustedes, amigos, amigas de Cuatro Vientos. No se los vayan, en un momentito más vamos a regresar. Dentro de unos 5 minutos más estaremos ya platicando con nuestro queridísimo cronista oficial de Ensenada, Arnulfo Estrada, y hoy traemos el tema de los carnavales. Así que no se lo pierdan, va a estar muy interesante, histórico, recordar esta fiesta popular, la más importante en Baja California, la de Ensenada, que pues, está desapareciendo prácticamente. Van segundo año que no se realiza, pero hay muchas otras actividades y vamos a platicar entonces del carnaval. Regresamos. En un ratito más, amigos. Cuatro Vientos. Hasta luego, cuídense mucho. Gracias, Armando. Hasta luego.